No hay nada más peligroso para los grandes de cualquier industria que negarse a innovar o hacer las cosas mejor, porque entonces le dan espacio a emprendedores ambiciosos e inteligentes para hacerlo diferente. Arturo, Sebastián y Manuel se encontraron en la carrera de matemáticas y después de vivir fuera de México un tiempo, se reencontraron y se regresaron para cambiar las reglas del juego en dos industrias, salud y seguros. Yo tenía muchísimas ganas de regresar a México. A mí me encanta México, me encanta la cultura, me encanta la comida, me encanta la gente, todo me gusta acá. Y bueno, ellos también tienen ganas de regresar y entonces, pero queríamos aplicar las cosas que habíamos aprendido, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer de todo esto que hemos aprendido del mundo de tecnología? ¿Qué podemos hacer que pueda tener un impacto grande en el país, ¿no? Y entonces muy rápido llegamos a salud, ¿no? Salud es una industria como pues gigante, que es muy satisfactorio lograr cosas porque pues, le ayudas mucho a la gente, ¿no? Y así, sin saber mucho del tema, emprendieron con Sofía, una plataforma de seguros médicos completos para empresas y startups que ya trabaja con más de 1,200 empresas. Este caso es uno lleno de tips, aprendizajes e inspiración para todos aquellos que estamos empezando un nuevo negocio. Soy Mónica Díaz. Acompáñame en otro emocionante vuelo de Take-Off. Si bien no hay un mapa para emprender, toma nota de las coordenadas que muestran estos fundadores, pues podrían revelar la ruta que tanto has estado buscando. Despegamos. Manuel, estudiaste matemáticas en el ITAM y ahí conociste a tus dos nuevos socios con quien después emprendiste en la industria de seguros y salud. ¿Cómo pasaste de la A a la B? Sí, súper. Es una historia larga. Arturo y a Sebastián, de hecho a Sebastián lo conozco desde antes, a Sebastián lo conozco desde la secundaria. Es muy mi amigo desde hace mucho y jugamos fútbol todos los fines de semana. Es muy amigo mío. Y Arturo lo conocimos en la universidad, en el ITAM, ¿no? Entonces ahí estudiamos matemáticas los tres y ahí también nos volvimos muy amigos los tres. Y bueno, ahí pues no teníamos ni idea de que iba a haber algo de emprendedurismo en nuestra vida. Ninguno de los tres pensaron que iban a emprender. O sea, no, o sea, íbamos como por otros caminos. Acabamos la carrera y ahí cada quien se fue un poco por su lado. Yo estudié después estuve trabajando en México un rato en una consultora de negocios y luego me fui a Estados Unidos a estudiar una maestría en estadística en Harvard. Estuve ahí como año y medio y luego me quedé trabajando unos años allá en una startup de tecnología que se llama Patreon. Y yo era parte del equipo de Data Science, fui más o menos como de los early employees y estuvo padrísima esa experiencia. Ahí fue donde como que me empecé a meter mucho más de lleno al mundo de la tecnología, al mundo de las startups. Yo cuando entré éramos como 30, cuando me fui yo creo que habríamos sido tal vez como 200, entonces como que sí me tocó una etapa como de mucho crecimiento. Y bueno, estábamos allá. De hecho, Sebastián y Arturo también se metieron al mundo de tecnología, pero desde ángulos muy diferentes. Entonces, Sebastián estaba en Google, en Mountain View. Arturo estaba en Index Ventures, que es un fondo de venture capital en Londres. Y entonces, pues seguíamos un poco en contacto y entonces de repente empezamos a platicar de que teníamos muchas ganas de regresar a México, ¿no? Y yo tenía muchísimas ganas de regresar a México. A mí me encanta México, me encanta la cultura, me encanta la comida, me encanta la gente, todo me gusta acá. Y bueno, ellos también tienen ganas de regresar y entonces, pero queríamos aplicar las cosas que habíamos aprendido, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer de todo esto que hemos aprendido del mundo de tecnología? ¿Qué podemos hacer que pueda tener un impacto grande en el país, ¿no? Y entonces muy rápido llegamos a salud, ¿no? Salud es una industria como pues gigante, que es muy satisfactorio lograr cosas porque pues, le ayudas mucho a la gente, ¿no? Entonces, bueno, más o menos tallereo ahí. de opciones sucedió mientras vivían en Estados Unidos o ya en México? No, mientras vivíamos en el extranjero, como que nos conectábamos de vez en cuando y platicábamos algunas ideas. De hecho, en 2017 hicimos un viaje, como que ya cuando estábamos explorando más la idea de salud, hicimos un viaje largo los tres a México en el que nos programamos un chorro de entrevistas con gente, gente de hospitales, doctores, gente de aseguradoras, de reaseguradoras, y también abogados, porque justo sabíamos que si nos metíamos desde el ángulo de seguros íbamos a tener una carga regulatoria muy fuerte, ¿no? De hecho, una conversación ahí, o sea, era interesante porque tuvimos una conversación con un abogado que lo íbamos a contratar para
para que nos ayudara a sacar la licencia. Y básicamente toda la conversación fue él convenciéndonos de no hagan esto, es una tontería, ¿por qué están tratando de crear una nueva aseguradora? Eso no se puede hacer. Que ahí pudo haberse ido para dos lados, ¿no? O hubieran tirado la toalla ustedes o acabaron despidiendo al abogado. Sí, básicamente lo que pasó fue que dijimos, a ver, esto, o sea, claramente a esta persona no la vamos a contratar porque no creen. ¿Cuáles eran sus argumentos para decirles no lo hagan? Pues que iba a tomar mucho tiempo, que era muy, muy tardado, que era un negocio como muy difícil, como de muy, muy, muy largo plazo. Y a ver, algunos de esos argumentos son ciertos, pero bueno, si los emprendedores se frenaran porque tienen obstáculos, grandes enfrente, pues entonces no tendríamos innovación y nadie haría nada diferente, ¿no? Entonces al final pues no le hicimos caso y fuimos con otro abogado que como que él sí como que nos dijo no, esto sí se puede hacer y como que más bien nos animó y ya. Y de hecho no, o sea, no siento que nos desanimó, más bien como que pues no sé, tal vez un poco naive, pues sí, como siempre, el pero abogado del diablo, ¿no? Siempre te va a decir por qué no o cuáles son los retos que van a tener enfrente. Exacto. Pero ese naive en inglés, esa ingenuidad que dices que además yo creo que les juega a favor, porque pues logran romper con ciertas formas de lo que venían haciendo las aseguradoras de todo el tiempo. Sí, claro. O sea, es que esa ingenuidad siento que te puede jugar muy a favor cuando estás, o sea, a ver, es ingenuidad y falta de conocimiento de la industria, creo que te puede ayudar y jugar a favor cuando estás tratando de crear una nueva empresa, ¿no? Y cuando estás tratando de hacer algo disruptivo. La razón es porque llegas y ves las cosas como sin prejuicios, sin un bagaje de que así se hace y de que has aprendido ya cómo se han hecho las cosas y las concepciones que tienen la gente que lleva operando esa industria mucho tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, en Sofía tenemos un principio de cultura que le decimos First Principle Thinking y la idea de eso es que siempre pienses como, o sea, abordes los problemas como tratando de encontrar la raíz, ¿no? O sea, la raíz del problema para poder realmente pensar tú de cero cuál es la solución adecuada y no te sesgues por cómo lo han solucionado otras personas. Y a veces, obviamente, pues llegas a un lugar parecido, pero muchas veces llegas a algo diferente. Y diferente es bueno, porque diferente, aunque fracases, sí. O sea, diferente es bueno, porque si nadie hace nada diferente, las cosas no cambian, ¿no? Entonces el chiste ¿Qué fue el insight básicamente que ustedes detectaron, ¿no? La oportunidad en la industria de los seguros era que nadie estaba haciendo nada diferente. Nadie estaba haciendo nada diferente. Y cuando hablábamos con la gente que te decía, los doctores, las personas de las aseguradoras, se sentía como una resignación. Tal vez esa es la palabra, como una resignación y como nadie tenía ganas de hacer algo diferente. Nadie tenía ganas de sacar adelante como el sector de usar tecnología. O sea, y era como veíamos nosotros miles de oportunidades. Y una cosa importante es del ángulo, o sea, entrando a salud desde el ángulo de seguros, eso es una posición como muy estratégica. Es difícil, es un negocio muy difícil, pero como todas las, como tú estás pagando por los siniestros, entonces lo que te pasa es que controlas como el flujo de información porque necesitas la evidencia y el flujo de dinero y eso te ayuda a poder generar incentivos y tomar decisiones como pues muy data driven. ¿Y desde qué ángulo creen que ustedes llegaron a hacer un planteamiento distinto para Sofía? O sea, cuando estaban en estos inicios de decir qué vamos a hacer diferente, tecnología, me imagino que traían ustedes eso muy fuerte. Sí. A ver, yo te diría que hay como tres, o sea, hacemos muchas cosas diferentes y de hecho en la industria, o sea, hasta cuando hablamos con los reguladores como que nos dicen como, no, a ver, es que ustedes son muy diferentes, entonces explíquenos cómo lo hacen porque no, o sea, sabemos que hacen todo diferente. Entonces como que en general hacemos muchas cosas diferentes, pero te diría que hay tres cosas como fundamentales. Una es, y que creo que es la más importante, es como esta cobertura completa, ¿no? La mayoría de los seguros en México son seguros de gastos médicos mayores con deducibles altos. Nosotros no tenemos deducible. Entonces, el producto de Sofía cubre desde que, o sea, de un ejemplo, si te da COVID o te da gripa o te enfermas del estómago, puedes tomar una consulta por chat sin costo adicional, puedes tomar una consulta por video sin costo adicional y luego si te recetan medicamentos de ahí, también te los vamos a cubrir, ¿no? O sea, aunque sea una aspirina de 100 pesos, o sea, Sofía te lo va a cubrir. Entonces, esta cobertura completa cambia el enfoque, porque entonces ya empiezas a pensar más en cómo cuidar la salud de las personas, tienes una interacción mucho más frecuente con las personas y no solamente te estás esperando a que suceda algo muy, muy
grande, ¿no? También la puede usar el producto la gente para cuando tiene una hospitalización, una cirugía muy grande, ¿no? O sea, también se puede eso. Entonces, esa es una, ¿no? O sea, como cobertura completa, ¿no? Que a veces le dicen como gastos médicos menores y mayores, ¿no? Que no hay mucho en México. Y luego, lo que decías, como tecnología, y yo agrego ahí tecnología y diseño, ¿no? Porque la idea es estar pensando como en el usuario todo el tiempo. Nosotros le decimos socios a nuestros asegurados, pero también pensamos en los doctores, también pensamos en los proveedores y entonces diseñamos flujos y sistemas que ayuden a hacer eso más eficiente. Entonces, por ejemplo, si ya tomaste tu videoconsulta, te dieron una medicina, la compraste, el reembolso, nosotros hay un porcentaje bastante alto, ahorita no tengo el número exacto, pero hay un porcentaje bastante alto que reembolsamos, literal tienen el depósito en menos de 5 minutos. O sea, yo me acuerdo que yo hace poquito hice un reembolso y, o sea, como que metí la factura, me regresé en la pantalla en la app, la volví a abrir y decía como aprobado y dije, bueno, esto debe ser un bug. O sea, deja voy y le escribo a los ingenieros que algo está mal con esto, ¿no? Y como que como que cerré y volví a abrir la app y decía depositado. Y yo así como, no, esto está mal. Esto está mal. Y abrí mi cuenta de banco y ya estaba ahí el dinero, ¿no? Y entonces fue Qué así locura. como, o sea, sí, porque logras automatizar procesos que... Exacto. Y entonces justo si eso no lo puedes hacer, si no tienes buen uso de tecnología y si no estás diseñando bien los flujos, ¿no? Entonces todo ese como user experience y uso de tecnología también es un diferenciador muy grande de Sofía. Y la tercera es la venta o la distribución que la hacemos directa. En la industria usualmente se vende a través de brokers o agentes. Y esto como que distorsiona algunas dinámicas, ¿no? Porque tienes a un tercero con intereses diferentes ahí metido en la relación, ¿no? Y entonces a nosotros lo que nos gusta es tener una relación directa con nuestros clientes cuando son empresas, o con nuestros socios cuando son personas. Y nos gusta tratar de ser lo más transparente que podemos durante la venta, cumplir las promesas que las hacemos durante la venta y después como que pues cumplir o sea, nosotros ser los que damos el servicio, nosotros ser los que damos la explicación cuando no podemos cubrir algo y ser transparentes y claros. Y eso cambia la relación que tienes. Y además hay un tema ahí más financiero que los agentes y los brokers usualmente te cobran una comisión anual, o sea, con cada renovación te cobran otra vez la comisión. Y nosotros, el modelo de negocio funciona un poco diferente porque nosotros invertimos mucho para adquirir, pero es un de una vez, ¿no? Y después de eso ya lo que tienes que hacer es retenerlos con el buen servicio y producto, pero ya no vuelves a gastar ya no hay una comisión. En un tercero. Y eso creo que ya está muy clara la propuesta de valor y el diferenciador. Hoy que ya conozco Sofía y que ya existe y que ya tienes más de 1,200 empresas que los contratan para toda su gente. Pero en ese momento estamos hablando de 2018, donde esto era un producto de su imaginación todavía. ¿Cuál es el primer reto que se encuentran 3 matemáticos que no conocían nada de la industria de salud y seguros? Ya, o sea, el primer reto sin duda grande de Sofía fue, a ver, bueno, hubieron 2. Uno fue conseguir capital, porque para fundar una aseguradora necesitas el capital como upfront, ¿no? Entonces teníamos que salir a pitchar pues un PowerPoint y conseguir suficiente dinero para poder abrir una aseguradora, ¿no? Entonces ese es como el primer reto. Ahí afortunadamente Arturo como ha sido inversionista y es muy bueno, o sea, como que supo cómo navegar esa situación y como que logramos eso, ¿no? Que bueno, al ratito te platico más de esa parte. Y el segundo reto es la regulación, ¿no? Para tú operar una aseguradora de salud en México necesitas permiso de la Comisión Nacional de Seguros y de la Secretaría de Salud. Y es un proceso que nosotros ya sabíamos que era largo, pero nosotros pensamos que iba a durar 1 año y en realidad duró 2. Entonces fueron 2 años de estar esperando la aprobación del regulador. Se nos cruzó la pandemia ahí, ¿no? Entonces a la mitad del regulador fue como, suspendo todos mis procesos y nosotros, no, ¿cómo vas a suspender tus procesos si nosotros tenemos que salir ya al mercado, ¿no? Entonces, o sea, se nos cruzó eso, se nos cruzó el cambio de gobierno y el cambio de gobierno también me acuerdo que era así de que hablábamos de, oye, y ya, o sea, ya va a salir a firma y así. No, es que ya esa plaza está vacía. Entonces, como está vacía la plaza, no sabemos bien quién tiene que firmar esto, esa persona no está. Incluso. Sí. Y entonces, pues háblanos en 3 semanas. Y nosotros,
como 3 semanas, un mes. O sea, para nosotros cada día era así. Sí, claro. Mientras tanto, 2 años ustedes haciendo qué, viviendo de qué. O sea, a ver, afortunadamente habíamos logrado levantar capital y entonces sí teníamos pues dinero para pagarnos a nosotros y al equipo chiquito que teníamos desarrollando el producto, porque eso sí lo que hicimos fue metimos la solicitud para los papeles para la licencia y a la par empezamos a desarrollar el producto. Y entonces nosotros lo que queríamos era que, o sea, como funciona el proceso regulatorio es de 2 partes. Una es como en papel y luego que acaban de revisar los papeles te hacen una visita de inicio de operaciones. Y en esa visita básicamente como que hacen como una prueba de que operes, de que puedas operar bien como aseguradora. Entonces, pues nosotros calculamos que sí, nos iba a tomar un rato construir el producto, entonces lo fuimos construyendo, pero llegó un punto en el que ya lo teníamos listo y entonces, y el regulador, pues no, el regulador no estaba listo, ¿no? Entonces, bueno, fue, o sea, pero bueno, al principio estábamos así y después era más esperando. Con la pandemia también sacamos o como dijimos, justo como dices, ¿qué hacemos? Pues sacamos un producto de videoconsultas gratis. Entonces dimos ahí consultas gratis a muchas personas que pues, estaban encerradas en su casa. Entonces eso estuvo padre. Bien, porque te da tiempo además de testear, de entender, de aprender, de escuchar. Sí, justo eso es muy importante porque, digo, antes de eso estábamos como en el laboratorio, ¿no? Y uno de nuestros inversionistas nos decía, es que ya tenemos que salir del laboratorio, ¿no? Y entonces ese fue como nuestra primera salidita, ¿no? Y entonces ahí te empiezas a topar con personas reales, con problemas reales de la operación y así, y eso sí te hace madurar como empresa. Y entonces ya les dan la regulación, salen con el producto, ¿qué pasa? Salimos y nadie compró el seguro, ¿no? Nosotros fuimos otra vez súper ingenuos de que dijimos, es que nuestro producto claramente está bien hecho, es bueno, o sea, teníamos mucha confianza de que lo que estábamos construyendo era muy bueno. Y dijimos, pues esta cosa nos la van a arrebatar de las manos, ¿no? O sea, todo el mundo lo va a querer porque está súper bien hecho, ¿no? Y nadie lo compraba, nadie. Así, o sea, literal los primeros meses fueron durísimos. Fue así shock total. ¿Pero su estrategia era directo al consumidor? Nuestra estrategia en ese momento era directo al consumidor, o sea, era B2C, era puro en línea. O sea, la idea era que la gente solita viera en la página de qué se tratara, bajara la app, se metiera sus papeles y los suscribiéramos, ¿no? Y la cosa es que pues nadie, o sea, había muchos leads, o sea, había mucho interés, pero nadie terminaba el funnel. Nadie. Y entonces ahí fue como, ¿qué hacemos? Y entonces empezamos, eso fue como el primer como pivot, digamos, que hicimos. O sea, nosotros cuando pensamos en esto, usualmente se habla de product market fit. Nosotros usualmente lo pensamos como product market distribution fit. Entonces como que tienes que encontrar como 3 cosas. Tienes que encontrar un producto que un segmento relevante del mercado quiere o tiene como apetito por él, y tienes que encontrar una manera de llegar a darles ese producto, a ponerlos en sus manos y convencerlos de que lo compren, ¿no? Y entonces ahí yo lo veo como una iteración de distribution, porque la idea era distribuir digital sin equipo de ventas, y ahí empezamos a introducir un equipo de ventas y ese fue el primer breakthrough. Introdujimos un equipo de ventas. Y el equipo de ventas ahí sí empezó, como si habían leads, empezaron a convertir y se empezó a sentir como el primer jaloncito. Y me imagino que hay una curva también en donde, a ver, son seguros. Si no te lo recomienda alguien, ¿no? Necesitas como que alguien valide. Sí. Que realmente sí van a cumplir la promesa que están. Totalmente. Eso que dices es muy importante porque el seguro es de los pocos productos en donde básicamente tú compras, pagas por la promesa de que cuando pase algo te van a dar algo. Entonces es un producto de mucha confianza. O sea, porque no es como que, bueno, a ver, te pago y dame mis tenis, ¿no? Sí. O sea, no, es pago y pues espero que cuando me enferme y tenga que gastar 200,000 pesos o 500,000 pesos, sí vayan a pagar, ¿no? Sí. Entonces es de mucha confianza y eso lo hace todavía más difícil y la gente, por eso como que sí le gusta hablar con alguien, ¿no? A ver, y creo que llega un punto en el que igual y si ya tienes mucha confianza en el mercado y cosas así, se empieza ahorita y de repente tenemos pues gente que solita contrata y así, pero no es lo natural de un inicio. Y entonces esta contratación del equipo de ventas empieza
realmente a traducir ya esos leads en clientes. Exacto. Pero ¿en qué momento detectan esta otra oportunidad que era el B2B, ¿no? Venderle a empresas. Sí, exacto. A ver, y a ver, en la parte de ventas, eso estuvo bien interesante porque contratamos un perfil que era radicalmente diferente a nosotros y eso nos incomodó. O sea, era bien incómodo, es bien incómodo porque nosotros pues, somos 3 personas de matemáticas, nerds, que somos así como cuadrados, ¿no? Como que cero, o sea, como que no somos vendedores natos, no para nada. Y llega alguien con una energía de un equipo de ventas, de un equipo comercial y claro que la cultura de la empresa es como, ¿qué está pasando? Sí. Pero al final pues tienes que aprender a decir, ok, tengo que tomar todas estas cosas positivas, tal vez adaptar estas otras para que mi cultura siga siendo muy buena, ¿no? Pero bueno, eso fue muy interesante de esa parte. Y luego lo que nos empezó a pasar es que llegaron algunas empresas a decirnos que si les podíamos vender a ellos, chiquitas, sobre todo startups. Y entonces dijimos, pues esto está interesante. Entonces lo que hicimos primero es decirles, a ver, vamos a venderles como que hacer bundle de productos individuales y nada más hacer una capita ahí chiquita para que la empresa nos pueda pagar y le mandemos las facturas a ella y que tenga su sitio así como muy, muy, muy sencillo. Y entonces hicimos eso y empezamos a tener interés, o sea, y como que un poco más de atracción. Y ahí es donde viene la otra iteración, así como estaba una iteración del distribution, aquí es una iteración del market, ¿no? Porque, y a ver si cambiamos un poco el producto, pero no tanto inicialmente, y entonces empezamos a decir, ok, en B2B, en empresas hay interés, entonces vamos a ver qué hay ahí. Y entonces empezamos a rascarle y sí empezó a sentirse un poco más. Y entonces ahí decidimos hacer un producto colectivo, porque son diferentes los productos de seguros colectivos que los productos de seguros individuales, son diferentes. Entonces ahí es una iteración del product. Entonces está padre porque como que siempre oyes en teoría como, no, es que tienes que iterar a product market fit. Bueno, aquí se ve muy concretamente cómo estamos iterando, ¿no? Es como el mecanismo de distribución, estás iterando el mercado, ¿no? Porque es B2C a B2B, luego estás iterando el producto para que sea colectivo, necesitamos tener maternidad, entonces le agregamos maternidad al producto colectivo y entonces vas así iterando y ahí cuando hicimos como ese combo, ahí fue cuando de repente se sintió el hockey stick effect, ¿no? Que dicen. Ajá, exacto. Y ahí se empezó a despegar mucho, mucho, mucho más rápido. Pero a ver, para esto, te lo cuento muy rápido ahorita, pero esto fueron... Pues ¿Cuánto tiempo de un año y medio, tal vez, o un año, a que se sintió. O sea, a ver si obviamente tienes tus avances, pero pues es mucho de estar así dándole, pensando picando piedra. Pero yo exacto. creo que tienes que entrar, y eso es un gran punto ahorita en este foro que somos emprendedores, aprender a lanzar un producto y ver qué hace el consumidor con él. No es como lo lancé. Imagínate que ustedes hubieran dicho ya en las regulaciones, no jaló, cierran cortina, ¿no? ¿Cuánta gente no se da por vencida antes de tiempo, antes de tener la regulación, lanzar? Y además después de todo lanzan y no llegan las ventas. Y entonces, claro, dices, no, esto no va a jalar, la hipótesis no se probó, pero aprender a iterar, aprender a hacer pivotear, digamos, y a moverte de un lugar a otro y a escuchar qué está pasando para moverte de un lugar que a lo mejor no fue lo que concebiste, pero tener la apertura como founder de que estás abierto a otras posibilidades, pues fue lo que hoy por hoy ya los llevó a... Sí, a donde estamos hoy. A donde están. Y en términos de comunicación, dime algo, porque me llama mucho la atención la comunicación que tienen con Sofía. Muchísimo. Para empezar, el nombre. ¿Por qué Sofía? Ya, Sofía, a ver, lo que queríamos era que fuera algo como más cercano a la gente. Y entonces no queríamos que fuera un nombre de unas siglas o una institución ahí que no te dicen nada, ¿no? Que es como muy seco, como muy frío. Lo que nosotros queríamos era que fuera algo como que la gente sintiera más cercano. Y entonces un nombre de una persona sentimos que reflejaba eso. Y de ahí fue como ponerle nombre a un bebé. O sea, literalmente sacamos libros de nombres de bebés y era así como, a ver, ¿qué va a ser? ¿Niño? ¿Niña? O sea, ¿qué queremos? ¿Nombres de mujer? ¿Nombres de hombre? Y entonces así nos pasamos así de, oigan, este me gustó. No, ese no, este está horrible. No, ese lo tengo reservado para mi hija. Entonces ese no. Y entonces así estamos así dándole vueltas y al final Sofía nos gustó mucho por el significado, por cómo se oye, por cómo se ve escrito. Entonces, pues sí, y así acabó. Entonces es muy bonito. Me hace mucho sentido porque además la comunicación que llevan es siempre una persona contándote los beneficios del seguro, lo cual es también innovador
hasta en el tema de comunicación, porque las demás aseguradoras, digo, para empezar, mi aseguradora no se ha comunicado conmigo desde el 94. Sí, es a través de un broker que me manda correos y documentos. Pero la manera en la que ustedes ponen a una persona al frente de la comunicación en redes sociales, ya lo hace, ya le hablas a otra audiencia y a otra generación. Sí, justo esa es la idea, como es que se sienta cercano y que se sienta que la gente puede comunicarse con nosotros y puede reclamarnos cuando no estén de acuerdo y que nosotros les vamos a dar explicaciones de por qué estamos tomando ciertas decisiones. Siempre que nace un emprendimiento, cuando es muy chiquito, pues nadie lo voltea a ver. Pero cuando le empiezan a hacer ruido a los grandes de la industria, ¿qué pasó? ¿Hubo resistencia ahí? Yo te diría que no. A ver, de las aseguradoras como tal, no tanto. De hecho, hay de repente empezamos a ver que nos copiaban algunas cosas las aseguradoras grandes y hasta nos daba gusto porque era así como bien, o sea, están entrándole a cambiar las cosas y eso hasta da gusto. Pero de ellas no siento que ha habido como guerra, resistencia. Simplemente nos las encontramos cuando estamos pitchando y en empresas un poco más grandes y sí nos las encontramos y pues a veces una y a veces otra. Pero donde ha sido un poquito más fricciones con los brokers y con los agentes, ellos sí nos tiran bastante tierra, le tiran bastante tierra a Sofía y si tú te metes luego a nuestras redes sociales, algunos de los comentarios negativos sabemos que son de brokers y que son de agentes. Ujú. Pero pues lo que hacemos es no nos enganchamos y básicamente seguimos haciendo lo que hacemos y probándole a la gente que nuestro producto es mejor y que hacemos las cosas bien y que poco a poco se vaya generando esta confianza de que sabemos hacer las cosas bien y cumplimos lo que decimos. Y el tema con los brokers y con los agentes es que ellos ya no recomisionan, digamos, de la renovación. Es que nosotros ni siquiera venden nuestro producto. No entran en esa distribución. No lo venden. O sea, Sí, nosotros lo vendemos directo. Ya. Y sí ha habido algunos que al revés se nos han acercado y nos han dicho a nosotros nos interesa vender tu producto, pero nosotros les decimos no, gracias. Nosotros lo estamos vendiendo ahorita, estamos bien así. ¿Sabes qué ha sido lo interesante, Manuel? Que yo lo empecé a escuchar y digo, parte de la razón, digo, ya son grandes y ya se escucha, ya se saben y además felicidades porque ha sido en un lapso de tiempo muy corto. Yo cuando empecé a hacer mi research pensé que Sofía llevaba 15 años. No, llevan 4, ¿correcto? Ya, sí, o sea, bueno, en el mercado llevamos como, sí, un poco menos de 5. Uh-huh. Han hecho las cosas creo que muy bien, se han consolidado bien en los segmentos y yo de donde lo he escuchado no ha sido de las empresas, sino ha sido de la gente que se beneficia de los seguros de gastos médicos completos de Sofía, que me han dicho, oye, en mi empresa me acaban de dar este seguro, Sofía, me acaban de reembolsar mi consulta, me acaban de reembolsar mi medicamento, Y entonces te da como hasta como coraje de, ¿por qué yo no? Y entonces lo llevas tú con tu jefe de, oye, ¿por qué no nos tienen con esta aseguradora? Entonces hicieron de su producto un boca a boca indirecto, ¿no? Del consumidor final, que creo que pues se va a seguir traduciendo en tu fuerza de ventas indirecta. Sí, no, y luego nos ha pasado de historias de que la empresa está tratando, no sé, de recortar costos y entonces los va a mover a otro seguro y que la gente, los empleados le dicen, no, espérate, este seguro no me lo vas a quitar, ¿no? O sea, porque este seguro sí lo uso, ¿no? O sea, justo ese es mucho el beneficio de Sofía, que cuando lo contrata una empresa, el 50% de sus empleados lo van a usar el primer año, ¿no? Aunque sea para algo chiquito, pero es que ese chiquito para los empleados es significativo. O sea, usar una videoconsulta cuando están enfermos, unos medicamentos, reembolsarles unos estudios de prevención de algo que como que tienen factores de riesgo, cosas así. Es muy valioso para esas personas. Lo usan y entonces reciben luego un beneficio de la prestación que está pagando el empleador, ¿no? Entonces, los empleados están contentos, los colaboradores están contentos y o sea, la empresa también está contenta porque dice, ok, ya, o sea, esta prestación que estoy pagando sí le está sirviendo a la gente, sí están más contentos por eso y sí me va a ayudar a retener el talento. Y lo que dijiste ahorita es clave porque yo creo que, y afortunadamente, no sé dónde hay madera para tocar, pero no he tenido que usar mi seguro de gastos médicos mayores, pero no lo uso. Tengo un seguro que realmente no uso. Y el de ustedes, a diferencia de, como dices, es a favor de la salud, es algo que sí se usa. Sí, es justo el chiste es que tienes esta componente de... ¿Cuál es su oferta o cuáles son los servicios o los productos que más
usa la ¿Qué gente? más usa? O sea, las consultas por chat y las consultas por video en la aplicación se usan muchísimo. Y esos son doctores que ustedes tienen sí, o sea, exclusivos de ustedes. sí, o sea, les reservamos, o sea, como que usualmente son como de medio tiempo, digamos, y entonces le reservamos ciertas cantidades de horas y están solamente atendiendo a gente de Sofía y aparte tenemos un expediente médico interno, entonces atienden a través de esa plataforma. Eso también está padre que como tenemos ese expediente, todas esas consultas, todas las consultas que les dan los otros doctores que no son internos, también se registran ahí. Entonces tenemos el historial médico de las personas que puede ayudar a que en futuras situaciones les den mejores tratamientos porque tienen el historial de todo lo que has tenido, ¿no? Me impresiona mucho cómo tienen todo este sistema automatizado. ¿Dirías que Sofía es una empresa de tecnología? Sí, sin duda, sin duda. Sin duda, o sea, si nosotros nos pensamos como una empresa de tecnología. Y ustedes tres como socios, ¿cuál es la función de cada uno? Porque luego este tema de los co-founders me interesa mucho entender cómo es la dinámica del día a día. Sí. Ya, sí. A ver, nosotros, o sea, en general nos dividimos bastante bien las cosas. O sea, siento que tenemos una relación muy buena, también en parte porque éramos muy amigos o somos muy amigos. Yo llevo operaciones y tecnología. O sea, yo soy CTO y COO. Entonces, y luego Arturo es CEO y principalmente, o sea, se enfoca mucho del lado de fundraising, estrategia. Obviamente se mete en todo, ¿no? Pero siento que por ahí se enfoca mucho. Yo me enfoco en operar y en que el sistema esté bien armado, ¿no? Y Sebastián lleva producto. Y producto básicamente es como quien está decidiendo. Bueno, de entrada los precios, actuaría, o sea, toda la parte de actuaría, ¿no? De cuánto vas a cobrar, de cuánto, cuáles son las reglas para pagar, ¿no? También todo el diseño, las interfaces, todo eso lo lleva él. Entonces él como que decide más hacia dónde el producto y yo como que lo implemento y luego ayudo a operarlo básicamente. Y en el tema, por ejemplo, decías que ustedes tuvieron la suerte que tenían el brazo de Arturo en el momento que tuvieron que ir a levantar capital. Me imagino que fue un venture capital en un inicio. Pero sí me interesa mucho tu consejo para quienes estamos en una posición donde no tienes acceso a lo mejor a alguien cercano. ¿Qué hubieras hecho si no tienes nadie que conozca a alguien en venture capital, alguien que no conozca inversión? O sea, ¿cómo empiezas como fundador? ¿Tienes una idea de un producto que necesariamente tiene que ser fondeado? ¿Cómo te acercas? O sea, ¿googleas? O sea, a ver, yo creo que en general, a ver, en nuestro caso, pues sí teníamos la suerte de que Arturo se sabe mover muy bien en este mundo porque de ahí venía, ¿no? Pero yo me imagino que conseguir esas citas iniciales no debe de ser tan difícil. Y la razón es porque pues, al final del día los venture capital todo el tiempo están buscando nuevas ideas y nuevos emprendedores y así. Entonces, en términos generales, yo creería que con que consigas, o sea, hablar con uno que otro, y ahí le puedes preguntar si tienes amigos emprendedores, que alguien tenga algún inversionista así, tratar de que te consigan una cita con alguno y luego ellos mismos te refieren. O sea, ellos mismos te refieren con otros inversionistas. O sea, eso es como muy, muy común. Es un mundo muy chiquito. Entonces, todos los venture capital se conocen. Entonces, con que logres conectar con 2 o 3 que yo, si no tuviera esos contactos, pues lo haría con amigos emprendedores, ¿no? Que hayan levantado capital. No digo que sea fácil, pero así como súper fácil, pero yo me imagino que como que los incentivos sí están puestos para que puedas tener esas primeras conversaciones. De eso a lograr levantar dinero, eso sí creo que es muy difícil. ¿Y la recomendación sería ir con un concepto o ya con un negocio echado a andar, validado la idea de negocio para que ya puedas a lo mejor, pues es más fácil convencerlos, ¿tú crees? Híjole. O dependiendo de Es que depende. Industria. A ver, pues es que también pues hay inversionistas para todos los stages, ¿no? O sea, si vas, o sea, si tú solo traes un concepto, pues probablemente más bien tienes que buscar tal vez como angel investors, ¿no? Que usualmente es pues personas o ex emprendedores que lograron hacer dinero y entonces quieren como fondear algunos proyectos y ellos pues, te van a dar poquito dinero, pero es más bien como para pagarte a ti y a una persona un ratito a desarrollar algo, ¿no? Y luego hay seed investors, que eso es como más bien con ellos llegas y les dices, mira, este es como mi prototipo, pero todavía no he lanzado y así.
y ellos pues te dan un poco más de dinero, ¿no? Suelen hacer institucionales y así. Y luego ya empiezas con las series, ¿no? De que los inversionistas early stage, ¿no? Que igual pues seed, serie A, ¿no? Y luego ya empiezas como los de growth, ¿no? Que puede ser B, C, Sí. D. Ustedes van en su segunda ronda. Nosotros hicimos una seed y luego una A que está como partida, como en varias Tranches etapas. ahí. Exacto. Y me imagino que no debe ser fácil lidiar con tanta inversión, con tanto dinero de la gente, es mucho. Y además, tu negocio se dedica a la salud de la gente. Entonces, psicológicamente me imagino que es muy retador también lo que haces y tú como cabeza de un proyecto. ¿Cómo manejas esta parte de la salud mental? Sí, a ver, sí es difícil. Y como dices, en este negocio particular estás lidiando con salud y con finanzas, que son las dos cosas que a las personas las ponen muy nerviosas, ¿no? Entonces, imagínate el tipo de decisiones luego que tienes que tomar de no cubrir una cirugía que es cara y es durísimo, durísimo. Son decisiones bien, bien difíciles. Y en general, pues sí hay veces que le tienes que decir que no a la gente. Entonces, tienes que volverte muy bueno lidiando con ese conflicto, ¿no? Y además, eso es como solo de la industria. Ahora, además, como startup, todo el tiempo estás como, pues, struggling, Sí. ¿no? Las startups todo el tiempo están struggling. A eso te dedicas. Es casi que ¿no? la A resolver naturaleza problemas. a resolver problemas. Todo el tiempo hay problemas en las startups. En las empresas en general todo el tiempo hay problemas, pero en las startups aún más, ¿no? Entonces, pues sí está lleno de estrés, está lleno de ansiedad, de miedo, ¿no? Como que todo el tiempo estas emociones todo el tiempo están saliendo. A ver, yo digo, voy a terapia todas las semanas, ¿no? Y uno de los temas grandes que todo el tiempo estoy trabajando es el trabajo. También tengo una psiquiatra y entonces voy como cada mes. También a veces tengo coach. Entonces ¿Habías emprendido antes? No. Este fue tu primera. Sí, fue la primera vez. Vaya bienvenida a la incursión en el emprendimiento. Sí. Digo, para bien, pero entonces, el reto es grande. Sí tienes que buscar como estas herramientas. Pero hay una cosa que, de hecho, el otro día estaba platicando en un evento como con varios fundadores y hay una cosa que es bien importante, que es como tratar de, y es algo muy difícil, pero es como separar tu identidad de tu empresa y del negocio que tienes. Porque lo que pasa cuando eres fundador de un negocio es que se vuelve tu bebé. Y entonces tu bebé, yo no tengo hijos, pero me imagino que así va a ser cuando tienes tu bebé. La mitad de tu cerebro está en que a tu bebé le esté yendo bien. Entonces, si tu bebé se enferma, pues seguro te vas a sentir nervioso, mal. Si tu bebé se cae, te vas a sentir mal. Si alguien lo ve feo, si alguien habla mal, te vas a enojar, ¿no? Entonces, y si tú mezclas eso con tu identidad, entonces, si a la empresa le va mal una semana, tú estás triste esta semana. Si a la empresa le va bien, entonces te pones contento. Si la empresa está fracasando, entonces tú te sientes un fracasado, ¿no? Y eso no es sano para nadie, ¿no? Como que porque en los negocios todo el tiempo hay problemas, entonces todo el tiempo te los vas a estar adjudicando a ti. Entonces tienes que tratar de separar y de decir, a ver, si yo tengo que, voy a hacer todo lo posible porque esta empresa salga adelante, pero el éxito de esta empresa no define quién soy como persona, ¿no? Y eso es algo como muy, muy, muy importante para la estabilidad mental, porque si no, cuando yo como que logré, no sé si lo he hecho al 100%, pero cuando logré tener como un poco de breakthrough en este sentido, mis días mejoraron mucho porque entonces ya veía los problemas de una manera más objetiva y sin que me afectara tanto como, pues sí, a mi salud mental y a mi estrés y a mi ánimo. Creo que es de lo más valioso que he escuchado y no lo había escuchado antes. Y ahorita que lo decías, para mí fue así como, te lo juro, porque sí. Y creo que es en general, creo que aplica para todo. Tú lo comparaste con un bebé o con un hijo, pero aplica para relaciones de pareja, aplica para familia, aplica para la parte profesional. Emprendimiento o no, creo que de repente nos involucramos de más en poder salir y entrar de los lugares sin perder lo que somos. Exacto. Y eso tiene un valor enorme. Yo creo que es de los mejores consejos de verdad que he escuchado, o al menos entenderlo o entenderte como algo aparte a tu trabajo, a tu familia, a tus hijos, y que obviamente, como dices, va a haber problemas todo el tiempo en todas las de esas, pero pues si tú te caes, además se te cae una pelota y se te caen todas las demás. No sé si te ha pasado. Estás más mal en la chamba y estás mal con tu pareja, con tu familia, ahora sí a caer todo entras el mundo. en un hoyo. Entonces,
gran recomendación. Ya. Y me imagino que entre socios también juega un papel importante, ¿no? Que se tengan en buenas y malas. Sí. O sea, nosotros, digo, la relación con ellos es súper importante. A ver, yo en general pienso que sí es bueno tener socios. Creo que lanzarte a hacer una cosa de estas solo, creo que, híjole, me imagino que te has de sentir muy abrumado y muy solo, ¿no? O sea, literal solo, así de que dices, ¿y con quién comparto los fracasos? ¿Con quién comparto las peleas? ¿Con quién? O sea, como que no, ha de ser muy difícil. Yo no lo haría. O sea, yo sí trataría, si fuera a emprender algo diferente, de conseguir a alguien con quien aventarme a la guerra, ¿no? Porque medio así es. Entonces sí es muy importante eso. Y a ver, nosotros sí tenemos discusiones, sí tenemos peleas, sí estamos en desacuerdo, pero en general hemos logrado mantener una base de como que, de hecho, otro de los principios de cultura en Sofía es "We are in this together", ¿no? Y es como, eso está como abajo de todo, es como todos estamos en esto y este es un problema de todos y podemos no estar en desacuerdo y así, pero lo tenemos que sacar adelante juntos, ¿no? Qué importante es tener esta pared de principios, ¿no? O esta cultura de principios internos en todo lo que hagas, porque le das a la gente. Ustedes como fundadores entienden el propósito y el por qué están haciendo lo que están haciendo. Pero cada vez que contratas a alguien, pues ya son ahorita, me decías, más de 100. Sí, somos como 160, 170. Sí. O sea, es difícil que tú ya personalmente a la primera capa de gente la puedes capacitar tú y subirlos a todo el ADN, pero ya los que van entrando. Sí. No, y todo el tiempo, o sea, algo que pasa es como o sea, la cultura de la empresa, a ver, sí la puedes establecer explícitamente y así, pero lo que pasa en la práctica es que se permea de los fundadores. O sea, como que la cultura que tengan los fundadores, eso es lo que se va a permear, porque y luego en menor grado, pero también de los líderes de la empresa, ¿no? Todos como el equipo ejecutivo y así. Y eso lo que sucede es, a ver, la cultura son comportamientos, ¿no? Básicamente es como cómo se comporta la gente. O sea, yo así defino la cultura, es cómo se comporta la gente. Y la gente aprende lo que ve, ¿no? Entonces, si tú ves a las otras personas comportándose de una manera, o sea, cuando tú vas a otro país y se comportan de otra manera, dices, es que me voy a comportar así porque quiero pertenecer a este grupo, ¿no? Entonces te empiezas a comportar así. Pero los fundadores y los líderes tienen un peso desproporcionado, porque cuando la gente te ve a ti comportarte de una manera, entonces se asume implícitamente que ese es el comportamiento que se debe tener en ese lugar. Entonces es como si le pusieras peso, ¿no? El comportamiento de toda la gente importa, pero mientras más tengan una posición de liderazgo, tienen mayor influencia en la cultura, ¿no? Entonces es muy importante estar todo el tiempo al pendiente de cómo se está comportando toda la gente, particularmente los líderes. Y cuando hay un líder que se está comportando de una manera que no quieres, tienes que luego ir y decir, a ver, tú eres un líder, no puedes hacer este tipo de cosas, porque entonces la gente va a empezar a hacer eso. Y cuando mucha gente empieza a hacer eso, cuando traes a alguien nuevo, va a ver que mucha gente hace eso y entonces va a empezar a comportar así y entonces te empieza a deformar toda la cultura. Sí, es como papás e hijos, ¿no? Exactamente. Totalmente. Exacto. ¿Y cuál ha sido el reto más grande que te acuerdes o alguna anécdota que te haya tocado superar en estos primeros años de Sofía, independientemente de la regulación y de brincar esta primera etapa donde tuvieron que iterar el modelo de negocio? Pero algún reto que te acuerdes que hayas dicho, híjole, esta sí no la libramos. No la libramos. Pues a ver, creo que algo que nos pasó es que salimos a levantar capital en un momento muy difícil. O sea, porque al principio tuvimos mucha suerte, tuvimos mucho acceso a capital y así, ¿no? Luego entró la burbuja, ¿no? Y entonces la burbuja de la pandemia, y entonces ahí todo el mundo podía levantar cientos de millones de dólares, ¿no? Y era como relativamente fácil. De hecho, por ahí nosotros recibimos algunas ofertas que no tomamos porque todavía teníamos como capital y dijimos, no necesitamos, vamos a seguirnos así. Y luego lo que nos pasó fue que se cayó la economía, básicamente. Las startups dejaron de estar como súper de moda, se puso mucho más duro el mercado. Y ahí fue donde nosotros empezamos a tener necesidad de levantar. Y entonces las métricas, o sea, para ese entonces ya estamos en esta parte como de aceleración buena. Todas nuestras métricas se veían súper bien y salíamos a levantar y era no. Y eso estuvo súper difícil. O sea, es muy difícil y es muy frustrante, sobre todo cuando dices es que todo está bien. O sea, como que las métricas también estamos creciendo bien. Los unit economics están bien. La cultura está bien. Hemos sido responsables con el dinero. Y nada más decían que no. Nos decían que no.
Entonces era muy difícil levantar capital. Y tuvimos muchísimas conversaciones donde nos dijeron que no, y al final del día sí logramos levantar dinero pues, y ya, bueno, seguimos adelante y todo bien, ¿no? Pero ese reto, o sea, es súper, súper, súper feo, porque pues tienes una responsabilidad bien grande, ¿no? Con todos los usuarios, con todos pues los empleados, ¿no? Es muy difícil. A ver, no fue como que estuvimos cerca de cerrar, pero igual se empieza a sentir presión, ¿no? Sí, creo que ha sido extraordinario lo que han logrado hasta ahora y lo que les falta. O sea, también yo no sé si ese Manuel que estaba en Harvard o en San Francisco todavía trabajando, cuando estabas tallereando por Zoom con tus socios, ¿te imaginaste que iban a estar donde están ahorita? ¿Sí lo viste? No, o sea, no, o sea, yo siento que no tenía ni idea de a qué me estaba metiendo. Eso es lo que creo. ¿Lo volverías a hacer? Eso es lo que creo. Sí lo volvería a hacer. Creo que, o sea, como que sí trae mucho estrés, mucha ansiedad, pero también trae muchas cosas muy buenas, ¿no? Trae mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Trae muchísima diversión, conoces a gente súper buena, te ayuda a probar tus ideas, ¿no? Esa parte como de crear para mí es muy importante, ¿no? O sea, crear y tú pensar algo y decir, ok, ahora lo voy a ver si funciona eso que pensé, es muy bonito. Entonces, o sea, yo sí lo volvería a hacer, pero no tan seguro como cuando lo hice. O sea, como que cuando lo hice fue como, sí, está perfecto. Y ahorita yo diría, híjole, sí lo volvería a hacer. La belleza de la ingenuidad. Pero ya sé a lo que me estoy metiendo, entonces ya sé qué va a ser. Hablando de emprender, ¿qué 3 cualidades dirías que son no negociables para... Como que suena muy romántica la idea de emprender y todos quieren ser emprendedores, todos queremos. Pero sí creo que no es para todo mundo y creo que también todos tenemos que aprender a reconocer cuando no tenemos A, B o C, que sí son cualidades fundamentales. Ya. En tu perspectiva, ¿qué crees que realmente es un no negociable para tener para que sí emprendas y la logres, no? Una es que te guste como ser como hands-on, o sea, que te guste hacer las cosas tú. Si lo que tú estás buscando es voy a tener mi startup y voy a tener a gente y todo el mundo va a hacer el trabajo y yo voy a ser el jefe. O sea, entonces estás perdido y como que muy rápido siento que te vas a dar cuenta que no es cierto. A ver, si va sucediendo que te empiezas a volver más grande y tienes que aprender a delegar y tienes un equipo y ya no haces todo tú, ¿no? Claro, o sea, eso es a la fuerza, pero si no tienes este chip de yo lo hago, o sea, de yo lo hago y no me importa y lo hago ahorita y aunque no sepa voy y lo aprendo, creo que es muy difícil que te vaya bien. Eso es una que pienso. Otra es como tener como este mindset como de resistencia o de resiliencia, porque vas a fracasar. O sea, seguro vas a fracasar. O sea, seguro te vas a topar con pared. Seguro te van a salir miles de cosas mal. Seguro muchas cosas que piensas que haces bien las haces mal en realidad. Entonces tienes que tener este mindset de aceptarlo y de decir, pues aunque me vaya mal, voy a seguir esforzándome y voy a seguir mejorando y más como growth mindset, ¿no? Haz de cuenta. Esa es otra. Y creo que sí tienes que tener cierto apetito al riesgo. O sea, creo que tienes que estar dispuesto a, como que si lo que quieres es una vida como muy segura, con un nivel de ingreso como muy bueno y como cada vez como seguir ganando más y como que muy estable y así, siento que te va a frustrar, ¿no? Porque acá, pues, a ver, mientras más creces la empresa, más te puedes pagar y puedes estar como llegar un poco más a ese nivel de estabilidad, pero pues al principio seguramente, aunque levantes dinero, vas a ganar menos de lo que ganarías en el mercado. Correcto. Te vas a pagar menos de lo que te pagarías en el mercado y así. Entonces tienes que tener ese apetito de decir como, órale, o sea, y sí puedes tener un incentivo como económico de decir, a ver, yo quiero apuntarle muy grande y generar muchos ingresos y así, pero tienes que saber que la probabilidad de que eso pase es bastante más baja a la probabilidad de que ganes menos dinero en este camino. Totalmente. ¿Sí me explico? Totalmente, y coincido en las 3. Y además se me hace
Admirable y me llena de orgullo saber que hay 3 mexicanos que se fueron a estudiar a Harvard y a Stanford y estuvieron en las mejores universidades y que regresen a México a construir, sobre todo en un sector como es salud, seguros, para la gente de acá. Creo que eso tiene mérito en otro nivel y corrígeme si me equivoco, pero creo que hace mucho más fácil que te quedes, o sea, que no tires la toalla cuando sabes, tienes un propósito tan claro y sabes que le estás cambiando la vida a tanta gente. Sí, totalmente. O sea, es fundamental tener un propósito, estar seguro. De hecho, ayer platicaba con otro amigo emprendedor que justo como vendió su empresa y como diciendo que un poco se cansó del camino y me dijo, pero lo que yo veo en ustedes es que ustedes tienen muy claro su propósito, ustedes tienen muy claro lo que quieren hacer y entonces no los mueven de ahí y entonces pivoteas y cambias y haces y así, pero tienes muy claro lo que quieres lograr, ¿no? Y tu misión no debe cambiar. Y si eso está muy sólido, pues es lo que te va a detener cuando estés ahí en medio de la marea y toda fea, ¿no? Claro, y que sepan que van a esa isla, ¿no? Exacto. Si tienes claro el destino, no importa si llegas nadando, en balsa, en barco, en yate. Sí, flotando. Flotando, nadando de muertito. Exacto, nadando pero muertito. Llegar. Exacto. ¿Hay algo más que te gustaría agregar, contar, hablar sobre tu experiencia emprendiendo en Seguros Sofía hasta ahorita? Pues, no sé, siento que tocamos todo lo principal. O sea, yo siento que la gente se debería animar más a emprender, inclusive con el riesgo de fallar. O sea, creo que siento que la gente que trata cosas diferentes, que trata cosas nuevas, que se arriesgan, son los que llevan el mundo adelante, ¿no? Entonces, yo siento que nosotros hemos hecho un trabajo bastante razonable en sacar algo diferente y estamos obligando a la industria a modernizarse. Entonces, pues también pues que nos sigan, que vean un poco nuestra historia, que se animen y que nos recomienden también, ¿no? Obviamente. Por supuesto que sí. Muchas, muchas gracias por este espacio. Gracias por venir. Gracias por la inspiración. Gracias por la energía que la transmites. Además, o sea, voy a ir ahorita a contratar mi seguro individual, que ya puedo hacer. Sí, porque yo tenía la percepción, ve lo que es, que solamente era a través de una empresa. Yeah. Entonces, claro que no. O sea, puedo ir en la página y tienen ahí toda su estructura y su proceso automatizado para que cada quien vaya y saque su seguro. Exactamente. Entonces, bien así. Súper. Muy bien. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias a ti.